Bien, perfecto. Bueno, la Agencia Nacional de Desarrollo nace por ley en el año 2009, pero a nuestro país le llevó algunos años reglamentar aquella normativa y esto derivó en que comenzara a operar formalmente en el año 2015, con lo cual la Agencia Nacional de Desarrollo está cumpliendo 10 años de funcionamiento en este 2025. Y encontramos la agencia en una etapa de consolidación, ¿verdad? Luego de su nacimiento y su eventual expansión sobre digamos, los últimos años del último gobierno frente amplista, pero también durante el periodo anterior. Hoy acudimos a un momento de consolidación donde nos encuentra con una agencia que tiene un equipo técnico que es uno de los principales activos, un equipo técnico que está altamente calificado y además muy comprometido, y que además es una agencia que, al igual que las agencias públicas de derecho no estatal, no estatales, perdón, de derecho privado, tiene algunas virtudes en la ejecución de política pública que tal vez es difícil de encontrar en otros organismos del Estado. Es decir, es una institucionalidad que está bien dotada de flexibilidad, es una institución dinámica en su ejecución, y eso tiene algunas fortalezas, sobre todo de cara a la política pública en los territorios. Hoy por hoy la agencia tiene 3 áreas programáticas y 2 que son transversales. Las programáticas son las áreas de emprendimiento primero, que ahí se trabaja con todas aquellas personas o colectivos de personas que están dando sus primeros pasos emprendiendo, ya sea en emprendimientos tradicionales o emprendimientos de base, como se le conoce en la literatura, el zapatero, carpintero, puede ser la mecánica, puede ser un peluquero, en definitiva, esos son los emprendimientos más de base, pero también con emprendimientos de base tecnológica en sectores más dinámicos, y ahí tenemos algunas iniciativas más que van desde diseño, biotecnologías y bueno, otras cuestiones que hacen a la labor de esta área, que tiene algunos instrumentos que son insignia, validación de idea de negocio, el programa Semilla de Hambre, pero que también estamos pensando alguna iniciativa nueva en ese sentido. Después tenemos el área de desarrollo empresarial, ¿verdad? Esta área ya no trabaja con aquellos proyectos empresariales en edades tan tempranas, sino más bien con empresas consolidadas, micro, pequeñas y medianas empresas, y se trabaja con una metodología de ruta de desarrollo de las empresas, porque de alguna manera los distintos programas buscan consolidar diferentes etapas que tienen las empresas al desarrollarse. Ahí encontramos líneas de trabajo de adecuación tecnológica o en materia de productividad sustentable, economía circular, iniciativas circulares, oportunidades circulares, pero también el trabajo en redes empresariales. Ustedes saben que hay estudios que muestran que las personas que están emprendiendo, bueno, pueden ser parte o cuentan con un ecosistema emprendedor mucho más sólido. En Uruguay también es el caso. La Agencia Nacional de Desarrollo lidera lo que es la red Uruguay Emprendedor. Pero para los empresarios en general, y en nuestro país también, operan de forma más aislada, solos. Entonces, trabajar en redes empresariales es una de las líneas de trabajo que tenemos en desarrollo empresarial. Y por último, como área programática, tenemos lo que denominamos acceso al financiamiento, y esta es un área que ha estado en la agencia desde siempre, desde su creación, que vela porque las micro, las pequeñas y las medianas empresas, al igual que las personas que están emprendiendo, tengan acceso a un crédito confiable, de calidad, y en ese sentido se trabaja con distintas instituciones financieras. Nosotros llevamos adelante un poco un liderazgo en la mesa de instituciones de microfinanza, donde encontramos desde las cooperativas de ahorro y crédito, República Microfinanzas, instituciones sin fines de lucro como pueden ser IPRU o Fundasol. En definitiva, es vasto el trabajo que por allí tenemos. Y después 2 áreas que son transversales. Por un lado, desarrollo territorial. La agencia tiene una vocación fuerte de construir política pública de los territorios, y otra área que también es muy importante a lo que hacemos
que es evaluación y monitoreo. Esta es la foto de lo que tenemos hoy en la agencia. Evidentemente estamos pensando en una estrategia que va a modificar algunas cosas, que va a sostener otras, pero que sin duda va a impregnar a esta institucionalidad con un nuevo sentido. Si pensamos en esto que comentábamos del análisis de la evolución de la productividad laboral a nivel de empresas en el periodo 2008-2022, ¿cómo se mide esto? ¿Por qué es importante hacer un relevamiento de este tipo? Bien, perfecto. Capaz que me tomo una licencia literaria para hacer algunas consideraciones previas. La agencia durante los últimos 5 años tuvo un enfoque fuerte, yo les diría que asistencial, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Es cierto, fue un periodo atravesado por la pandemia y otras circunstancias, pero en definitiva también había una lógica de atención directa a las MIPYMES. Nosotros creemos que en estos 5 años es necesario pararnos sobre esta plataforma de acumulado, pero levantar la mirada y pensar en clave de desarrollo, y que la Agencia Nacional de Desarrollo de alguna forma se consolide como esa agencia del desarrollo nacional. Entonces, hacia allí vamos, lo que requiere que la evaluación de lo que hacemos también varíe. Y en ese sentido estamos trabajando con Gastón Carracelas, gerente del área de evaluación y monitoreo, equipo que se encargó de realizar este informe, de alguna manera de dotar a esta área de una nueva mirada sobre cómo se evalúan las políticas públicas, dejar de evaluar solo con estadísticas descriptivas, contando beneficiarios, iniciativas, presupuesto, cantidad de localidades en las que se trabaja, para pasar a medir el impacto de las políticas productivas y económicas que lleva adelante la agencia de otra forma. Este informe responde un poco también a eso, ¿verdad? A la necesidad de mirar ya con otros instrumentos econométricos de gestión de información y de datos un poco más sofisticados, pero que arrojan información que aporta valor realmente. Juan, si miramos los resultados que arroja esta investigación, bueno, allí se concluye que durante el periodo que se analiza, la evolución de la productividad del trabajo tuvo un crecimiento moderado si lo miramos en promedio, aunque esto cambia cuando se mira la mediana, es decir, el valor que queda justo en el medio. ¿Qué niveles de crecimiento tuvo la productividad del trabajo? Y después también consultarte si podemos explicar cuál es la diferencia entre los resultados si lo miramos por un lado en promedio y después luego mirando la mediana. Sí, perfecto. Primero decir que este trabajo que se realizó en base a la encuesta anual de actividad económica entre los años 2008 y 2022 define o estudia lo que se llama la productividad de un solo factor versus la productividad total de factores, ¿verdad? En este sentido, la productividad laboral que se va, digamos, que se mide es la medición más simple y directa, pero productividad laboral no es lo mismo que productividad del trabajo. Hay otros factores que están involucrados y no solamente cuán productivos son las personas que allí trabajan. Esto es una aclaración meridiana. A ver, sí, hay algunos mensajes claros de este informe. El primero, como tú decías, podemos estar concluyendo, de acuerdo a los resultados del estudio, que la productividad en este periodo, entre el 2008 y el 2022, aumentó, pero de forma muy muy moderada. Este crecimiento, que además, cuando lo vemos por media, podemos ver algunas diferencias que son más marcadas, y esto tiene que ver sobre todo cuando evaluamos una muestra que es sin ponderar, otra que es ponderada y un expandido, que lo que quiere decir es que básicamente se utilizan métodos econométricos para concluir cómo operan, digamos, el resto de las empresas que no están dentro de la muestra. Pero sin embargo, cuando vamos a la mediana, es decir, el promedio de empresa en Uruguay, vemos que esa productividad, digamos, se juntan todas las líneas y es mucho más pareja, sin importar si es sin expandir, si es ponderado o expandido.
Juan, ahora perdóname, porque a veces en todo este lenguaje un poco técnico es más fácil perderse. Entonces, preguntarte, partiendo de lo que se consiguió saber a raíz de este análisis, vos decías que en este periodo se pretenden implementar algunos cambios. ¿Qué se puede hacer, que es alto tanto cualitativo como cuantitativo, si pensamos en pequeñas y medianas empresas? Porque los distintos gobiernos hablan de la importancia de estas empresas para el empleo, para distintas cuestiones. ¿Qué modificaciones podemos esperar en ese sentido? Bien, perfecto. Nosotros, digamos, el primer resultado fuerte es ese, que el aumento de la productividad laboral en las empresas uruguayas aumentó de forma muy moderada. El segundo, que es importante destacar, es que si vemos las dos colas, digamos, de la distribución, si vemos por un lado las empresas que son poco productivas y por otro lado las empresas que son muy productivas, vemos que entre las poco productivas la diferencia en productividad entre las grandes, las medianas y las pequeñas no es tanto como si comparamos entre las empresas que sí tienen una alta productividad. Es decir, las empresas grandes que son productivas son mucho más productivas que las empresas medianas y pequeñas. Tenemos un problema. Sí, tenemos un problema que a medida que las empresas grandes se van haciendo más productivas, la diferencia en materia de productividad con las pequeñas y las medianas es importante, ¿verdad? Y ahí es que debería jugar la ANDE. Bueno, ahí deberíamos jugar en ese punto, en hacer como la brecha, digamos, se acorta en esos estratos, pero también nosotros tenemos un rol importante para jugar en el ámbito del la tercer gran conclusión que tiene este estudio, que es: los resultados muestran que las empresas, una vez que rompen ese hielo y pasan a adquirir niveles altos de productividad, luego se mantienen en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que logran altos niveles de productividad, luego no vuelven a ser poco productivas. Una vez que encuentran cómo ser empresas productivas, se mantienen allí. Muy productivas, se sostienen en esos guarismos altos de productividad. Juan, ¿y por qué en otros casos es más volátil y no logran mantenerse? Bueno, lo que sucede ahí es esto, ojo, este último dato, digamos, esta última conclusión aplica en los tres niveles: grandes, medianas y pequeñas. Lo cual tiene algunas repercusiones para quienes estamos pensando en las políticas públicas, porque de alguna forma nos indica que vale la pena un shock de política pública que promueva la mejora en la productividad de las empresas uruguayas, porque una vez que rompen con esa barrera, luego pareciera que se sostiene. ¿Y en qué consiste ese shock? Bueno, de esta forma nosotros estamos, no solamente la ANDE, sino el conjunto de las agencias públicas, estamos trabajando de forma articulada bajo este paraguas que públicamente se ha dado a conocer como el ecosistema de agencias, de donde también forman parte los ministerios de la producción. Claramente el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanza. Ese ecosistema, que a partir de mañana miércoles se va a realizar el lanzamiento en la nochecita, y va a pasar a llamarse el programa Uruguay Innova, UMASI. El evento se va a llevar adelante en el campus de innovación, digamos, donde es el predio del LATU, más conocido por todos de esa forma. Ese programa de alguna forma tiene como cometido articular las agencias y los ministerios de la producción, pero también llevar adelante algunas iniciativas que intentarán impactar directamente sobre las deficiencias en materia de crecimiento de la productividad de nuestro país. Hemos crecido en los últimos años a un ratio de un 1%, lo cual necesitamos impactar sobre eso. Este programa buscará generar cambios, impactar sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Para allí estamos aportando todas las agencias, y nosotros desde la ANDE tenemos un conjunto de iniciativas que estaremos proponiendo y también siendo receptores de las que vendrán desde esa plataforma, digamos. ¿Y se puede adelantar algo de cuáles van a ser esas líneas de trabajo, esas políticas desde ANDE? Sí, bueno, vamos a estar trabajando
a ver, primero lo que digamos, compete a la agencia internamente y en sí misma, hay un cambio en el tipo de programas y proyectos que vamos a estar ejecutando. Nosotros queremos dejar esa lógica que actualmente la agencia tiene, que es un conjunto de programas y proyectos que tienen un alcance relativo en materia de beneficiarios o periodo de tiempo, incluso presupuestal, para pasar a, de alguna forma, agrupar, priorizar y consolidar algunas líneas que impacten sobre cadenas de valor y sectores productivos estratégicos. Esto que parece, digamos, una cuestión retórica, es importante desde el punto de vista de las políticas públicas, porque en un marco de restricciones presupuestales como se encuentra en nuestro país, es importante priorizar, es importante hacer foco y es importante saber y ser conscientes por dónde van las vías del desarrollo de nuestro país, para de alguna forma hacer que las micro, las pequeñas y las medianas empresas se beneficien y sean partícipes también de ese desarrollo. Nosotros estamos pensando en líneas de trabajo que van desde captadores y dinamizadores de emprendimientos en base tecnológica, con fuerte alianza con las instituciones educativas, sobre todo universidades, pero también institutos de investigación y centros tecnológicos y científicos, como los polos que operan en distintas partes del país. Pero también estamos pensando en un programa de bienes públicos sectoriales que impacten, digamos, con bienes que sean accesibles a distintos actores de una cadena de valor, pero también estamos pensando en programas de competitividad territorial. Claro, necesitamos que las iniciativas que lleva adelante la agencia cuenten con algunas premisas, es decir, que sean por mayor tiempo al que hoy estamos ejecutando, eso asegura procesos, pero que además involucre a distintos actores, gobiernos subnacionales, departamentales y municipales, a la academia, pero también a los sectores, al sector privado. Hoy la agencia cuenta con una rica trayectoria y tiene ahí un acumulado de trabajar con las principales gremiales empresariales del interior del país. Eso es un activo muy importante para nosotros que vamos a estar sosteniendo. Pero también hay otras líneas de trabajo en este ecosistema de agencias, como por ejemplo internacionalización de pymes, o pensar en cómo acortar brechas burocráticas o de desempapelar los procesos que llevan adelante en materia de formalización y reglamentación de las empresas. En definitiva, aportar a la eficiencia de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Juan, ¿y qué se hizo durante la administración anterior justamente para promover la productividad de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, en definitiva, el periodo anterior, nosotros, este es un análisis que hace el directorio actual, digamos, que tenemos funcionando algo más que de 2 meses. Fue un periodo que, como decía y mencionaba al principio, estuvo marcado por circunstancias como la pandemia, en donde rápidamente la Agencia Nacional de Desarrollo ofrecía algún tipo de soluciones para canalizar política pública asistencial, en este caso a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esa forma de hacer, de alguna forma, nosotros de alguna manera entendemos que permeó y consumó un nivel de atención directo con las micro, las pequeñas y las medianas empresas, trabajando en planes de negocio, trabajando en temas de imágenes, trabajando en temas de acceso al financiamiento, pero en una lógica, yo les diría, casi que asistencial. ¿Fue un enfoque incorrecto de las políticas? Bueno, es un enfoque diferente al que tiene este directorio. Eso no quedan dudas al respecto, digamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar un instrumento que tiene una potencialidad importante, como es la Agencia Nacional de Desarrollo, con un cometido amplio, que es aportar a mejorar la competitividad de las empresas en nuestro país, y creemos que siendo fieles a esos cometidos y a los principios que la crearon también, entendemos que es necesario pensar en clave de desarrollo, darnos la posibilidad de que la agencia
incida evidentemente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas y con personas que están emprendiendo, pero sin lugar a duda debemos sortear y trascender esa lógica de trabajar un poquito con cada uno y con muchos para pasar digamos, a operaciones dinámicas y que de alguna manera impacten y que el dinero de todos, los recursos que son del país, se usen de una forma más eficiente. Pero más allá del enfoque, ¿los resultados cuáles fueron? ¿Fueron buenos? ¿Fueron regulares? Comentaba en la forma de evaluar. Es difícil decir si los resultados fueron buenos o fueron malos cuando no hay una medición de impacto, cuando no se miden resultados y cuando se asocia resultados a un conteo de cuántos programas tuviste, un conteo de cuántas personas pasaron por alguna de tus iniciativas, no quiere decir ni siquiera que se hayan beneficiado del todo de los instrumentos, cuando esa forma de evaluar refiere a la cantidad de localidades, pero no al cambio que se produjo en esas localidades, a cuánto se movió la aguja en la mejora de esas empresas, si esas empresas venden más, venden mejor, si funcionan y operan en redes empresariales que son más sólidas. Ese tipo de evaluaciones no se hicieron durante los 5 años y nosotros entendemos que es la forma en cómo hay que evaluar la política pública. En definitiva, hay que preguntarse qué pasa si esta política pública no hubiese existido, qué cambios tendríamos de fondo y no contar lo que fue la política en sí mismo, digamos. Eso es un cambio de paradigma en cómo se evalúa. La verdad, si fue lo adecuado o no el enfoque que aportó el directorio anterior, es difícil decirlo porque no tenemos evaluaciones al respecto. Evaluaciones, digamos, de la índole que nosotros esperamos hacer en estos 5 años. Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por esta enriquecedora charla. Muchas gracias. 30 minutos pasan de las 10 de la mañana. Todavía queda muchísimo programa por delante. Todavía están llegando muchísimos mensajes de la audiencia sobre los diferentes temas que hemos tratado hoy. Temas muy variados. Hoy estuvimos conversando de muchísimas áreas y vamos a seguir por otras áreas diferentes porque justamente nuestra próxima entrevista tiene que ver con lo rural. Vamos a estar hablando con Mario Busalino, integrante de la Comisión de Fomento Rural, así que los invitamos a quedarse en nuestra compañía. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.